Hola a todos y a todas. Eh, Estamos en una entrevista con Hugo Cormick. Hugo es licenciado en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo su maestría en Administración Pública en la Universidad de Buenos Aires. Desde hace muchos años se viene desempeñando en el ámbito público, en la gestión y en el académico, en la especialidad del empleo público. En la gestión llegó a ejercer como director del Instituto Nacional de Administración Pública, en el INAP, luego como responsable de recursos humanos en la Auditoría General de la Nación y más adelante como subsecretario en el Ministerio de Defensa y director ejecutivo del Instituto de Ayuda Financiera del mismo ministerio. Eh, Como docente e investigador, formó parte del Instituto del Conurbano ya desde sus inicios, teniendo actualmente a su cargo la asignatura Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público. También dicta clases en las universidades de José C. Paz y Moreno, y de esta última universidad es parte del grupo fundador, donde coordinó la creación de la licenciatura en Administración y recientemente ha sido nombrado profesor consulto. Es integrante además del Instituto Patria, donde viene dictando cursos y elaborando varios trabajos. Como investigador realizó diversas publicaciones entre libros, artículos y ponencias, donde aborda las cuestiones centrales del empleo público nacional, provincial y municipal desde una perspectiva multidimensional, a la vez que cercana y crítica al paradigma neoliberal dominante. A partir de todo lo reseñado, Hugo se ha transformado en un reconocido referente en la materia. Bueno, Hugo, buenas tardes, en nuestro caso. Hola. Quería primero preguntarte si participaste en la creación, en los comienzos de la carrera de Administración Pública en el Instituto del Conurbano, si tenés alguna ideas, qué ideas tenían al pensar esa carrera, qué tipo de formación querían brindar. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias por esta charla, Ricardo, y al equipo de la universidad en su conjunto, todo el trabajo que significa armar estas cosas en estos contextos. Y sí, tuve el privilegio de colaborar con Coragio en el armado de la carrera inicialmente, y del ICO, junto con Magdalena Chiara, con Claudia Danani. Eh, y cuando se armó la carrera, originariamente nosotros la pensamos como una carrera orientada al gobierno local. Y en un seminario que fue de nuevas universidades de fines del siglo XX, que se hizo en el Colegio Máximo de San Miguel, digamos, ahí en ese lugar emblemático de la cultura tradicional argentina, la presencia de una delegación española, de varias, una catalana y una madrileña, además de las argentinas y de otros países hermanos, nos orientó que ese nombre de alguna manera cerraba las opciones de la licenciatura, de alguna manera le quitaba espesor, y entonces fuimos al nombre de Licenciatura en Administración Pública, que es el que conserva con honra al presente. Lo que no queríamos era que fuera una carrera administrativista, es decir, de derecho administrativo, de puras tecnologías, sino que fuera una carrera más bien de saberes y de un conocimiento más sociológico, que en buena medida después los cambios en los planes de estudio fueron cambiando, fueron modificando y favoreciendo lo que podría ser el desarrollo de algunas tecnologías, entre las que está justamente gestión de recursos humanos en el sector público, que está pensada no como una tecnología únicamente para el sector público local, sino para el sector público en general, aunque siempre con un acento en lo local. Es decir, tanto la orientación de las autoridades del ICO como de la licenciatura siempre miran, y en sus proyectos de investigación siempre miran con más cercanía y está muy bien hacia el gobierno local. Por último, comento nada más como detalle que en el momento de su creación la posibilidad de vincularse con los gobiernos locales era más complicada que ahora, por dos cosas, por ciertas características políticas de ese momento, que eran
más refractarias a ciertas miradas, y en segundo lugar, por lo que podríamos decir, la cuestión de la natural desconfianza que hay entre el mundo académico y el mundo político, o entre el mundo político y el mundo académico, ¿no? Pero entonces, en buena medida, esta fue mi participación en esas oportunidades, digamos así. Bien, gracias, Hugo. Sí, fuiste también uno de los pioneros, digamos, del ICO. Exactamente, sí, 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 muy, muy orgulloso, y de haber participado siempre en la vida de la universidad también. Sí. Vamos a un conjunto de preguntas ahora que están mucho más relacionados con el área específica de los recursos humanos, pero bueno, digo recursos humanos, pero debería señalar que en tus textos más recientes solés referirte más al término de empleo público y no tanto a servicio civil, personal, recursos humanos o capital humano. Según tu mirada, ¿hay alguna diferencia entre esos términos? Sí, la hay, y la pregunta es muy pertinente, digamos, fundamentalmente por esto. Depende del uso, de la expresión. En la materia le llamamos recursos humanos, y tendríamos que revisar, a la luz de la pregunta, revisar el nombre y proponerle a Sergio que haga estos cambios, que tal vez son pequeños detalles, pero que hacen a una conformación. Cuando uno habla de personal, en general está hablando de una mirada muy sesgadamente administrativa, centrada en dos grandes cuestiones: asistencia y remuneración. Es decir, si la gente se enfermó o no se enfermó, si tiene vacaciones, por qué no está presente, y la remuneración. Es decir, una mirada muy administrativista, muy cerrada. Cuando decimos servicio civil, cuando decimos funcionario público, estamos hablando de la típica mirada weberiana, la típica mirada clásica, se podría decir, de aquel modelo de carrera que arranca en el aprendiz o en el auxiliar a los 18 o 19 años después de que terminó la secundaria, y va siendo una carrera lineal hacia un ascenso que en teoría lo va a llevar a la categoría más alta del sistema, digamos, y que tiene como característica fundamental la condición unilateral del vínculo, es decir, el vínculo lo establece la propia autoridad, lo establece el propio Estado, y ese vínculo unilateral de algún modo es aceptado, es decir, hay un contrato de adhesión de parte de quien se desempeña en el Estado, que no puede opinar sobre lo que recibe y lo que no recibe. Derechos, obligaciones, prohibiciones. Esto no quita que los derechos que provee el modelo weberiano sean generosos, lo son, pero son dictados de manera unilateral. Es decir, no son parte de un acuerdo entre partes, digamos así. Y cuando hablamos de recursos humanos o cuando hablamos de capital humano, estamos incorporando una lectura que es propia de toda la etapa post-80, digamos así, con el thatcherismo, con Reaganomics, etcétera, que incorpora toda una mirada privada respecto al sector público que de algún modo cristaliza en la nueva gestión pública. Pero que estaríamos hablando fundamentalmente de miradas que propician dos o tres cuestiones que me parece interesante a considerar. La relativización del concepto de estabilidad, muy fuerte en el modelo weberiano, la relativización del concepto de estabilidad, y la posibilidad de incorporar remuneraciones variables como supuestos estímulos para el mejor desempeño laboral. En cambio, la incorporación de la mirada de empleo público, tomando una frase de una expresión de Norberto Ivancic, podemos decir que es una especie de lejano a nuestro funcionario público. Tiene las obligaciones de funcionario público, por lo tanto, defender el interés general, pero además tiene su condición de trabajador respetado en sus derechos colectivos, es decir, es defendido colectivamente, y esto es el gran salto que da este modelo, digamos así. Es decir, sigue siendo un defensor del interés general, pero además en una condición de trabajador que insisto con esto, es defendido colectivamente, y la consagración de esto es el convenio colectivo de trabajo del sector público. Perfecto, Hugo.
Otra de las cuestiones, ya metiéndonos un poco más en la cuestión del empleo público local, eh, la bibliografía considera que el empleo público es singular respecto al empleo privado. La pregunta sería, ¿qué particularidad entonces presenta el empleo público municipal, teniendo en cuenta por ahí que hay una mirada sobre el empleo público en municipios que hace mayor foco en lo que le llaman el patronazgo, dicho de otra forma, el clientelismo en la gestión del personal? ¿Qué opinión tenés sobre eso? Mira, yo diría dos o tres cuestiones. En primer lugar, ¿qué sería un mapa del empleo público en la Argentina? Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de empleo público? Y hablamos de, para 2016, datos del Ministerio de Trabajo, que es digamos, el último dato agregado que tenemos, por supuesto, subrepresentado seguramente, arriba de 3,5 millones de trabajadores, de los que más del 60% son trabajadores provinciales. ¿Quiénes son estos trabajadores provinciales? Fundamentalmente docentes. Es decir, el grueso del empleo público nacional son trabajadores docentes, trabajadores de educación, hoy tan discutido, hoy, el día de hoy, digamos, el tema tan discutido y tan traído. Y además, servicios de seguridad, de salud, etcétera, etcétera. Tenemos el empleo nacional. ¿Quiénes son el empleo nacional? Y el 20% más o menos de este empleo, 750.000 trabajadores, que fundamentalmente podemos identificar en los sectores administrativos, pero fuertemente en las fuerzas de seguridad federales, en las Fuerzas Armadas y en el personal docente universitario y no docente, los trabajadores universitarios. Y finalmente tenemos el personal municipal, que es más o menos el 15%, un poco más, un poco menos, que sería el sector más subrepresentado, es decir, que las estadísticas no los alcanzan por los mecanismos de reclutamiento justamente que vos un poco preguntabas y que aparecen en este sector, mucho más marcado que en el ámbito nacional, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, estos 450.000, si uno los desagrega, 200.000 son de la provincia de Buenos Aires. Es decir, la provincia de Buenos Aires en muchos aspectos, tanto en empleo provincial como en empleo municipal, se lleva un número significativo que tiene que ver con la relevancia de su población y todo lo demás. Entonces, justamente aquí, en este ámbito municipal, y viendo un poco lo general, pero también viendo lo particular, tenemos una cuestión que es muy importante, que también aparece en las provincias, pero que marcadamente aparece en el ámbito municipal, y lo señala Mónica Iturburu, que es el concepto de heterogeneidad del ámbito municipal. No tenemos un municipio argentino, tenemos muchos municipios argentinos, pero no solo por jurisdicción, digamos, y hay niveles de autonomía que son diferentes. La provincia de Buenos Aires es la que tiene menos autonomía, hay municipios colindantes, como es el caso, desde mi punto de vista, beneficioso de la provincia de Buenos Aires, y municipios ejidos individuales, como es típicamente el caso de Córdoba, donde termina habiendo municipios de 3.000 habitantes o menos. Pero hacia adentro mismo de la provincia de Buenos Aires tenemos una marcada heterogeneidad. Si tomáramos nosotros el gasto en personal promedio en los municipios argentinos es del 60%. En la provincia de Buenos Aires es un poquito menos, pero está más o menos ahí. Pero yo puedo tener en los municipios pequeños del interior un gasto promedio alto, así como una relación con habitantes también alta, una relación cantidad de ciudadanos alta, mientras que en el conurbano bonaerense, que es el lugar probablemente donde haya más necesidad de atención a la ciudadanía, las relaciones son diferentes. Es decir, ese 54% se transforma en un 30% y los 80 trabajadores que tiene Chascomús por 1.000 habitantes se transforma en 4 trabajadores que tiene Almirante Brown por 1.000 habitantes. Para que veamos que estamos hablando de una marcadísima heterogeneidad, y que además se le suma, por ejemplo, la existencia de municipios
metropolitanos y no metropolitanos, y dentro de los municipios no metropolitanos tenemos General Porredón, que tiene arriba de 400.000 habitantes, es decir, esta heterogeneidad es muy marcada. A esto sumémosle la problemática, dos problemáticas. Una, la autonomía financiera que puede tener un municipio, o también los niveles de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas que puede tener un municipio. Lamentablemente, para los que buscamos información, las necesidades básicas insatisfechas solo se miden en los censos y estamos atrasados por razones obvias, entonces esto nos impide hablar. Pero bueno, y acá viene entonces, ¿qué hace el municipio? El municipio muchas veces convoca trabajadores, y acá yo diría una cuestión que me parece que es importante discutir. Primero, tratar de entender por qué lo hace antes de juzgar lo que está haciendo. Es decir, explicarnos por qué el municipio recluta, siguiendo al hongo, recluta personal a través de estas formas que no compartimos todos, que no son las formas adecuadas, públicas, formales de hacerlo. Pero tengamos presente, y esto lo hemos visto en el proyecto de investigación que hemos trabajado en la Universidad de Moreno y que hemos trabajado con vos también en su momento en la Universidad de General Sarmiento, que este reclutamiento en muchos casos no es meramente de un clientelismo vacuo, es un clientelismo técnico, y esto hay que estar muy atento. Es decir, los municipios reclutan trabajadores con formación técnica y la universidad es testigo de eso. Es decir, que no hay una búsqueda, digamos, por parentesco, aunque puede haber, pero también uno identifica en determinadas tecnologías de gestión de los municipios esta presencia de personal calificado, de personal técnico, que obviamente sufre la condición de precariedad laboral, que no debería ser algo que deba vivir un trabajador público de acuerdo al artículo 14 bis de la Constitución. Pero tengamos muy presente que estos procesos están vinculados también a situaciones que fue creando el propio sistema de gobierno en cuanto a normas que se fueron dictando y que de algún modo acotaban la autonomía municipal para el reclutamiento y para la incorporación de personal. Esto no libra de esta dimensión política del municipio en cuanto a tomar la vía corta del encuadramiento laboral. Y vía corta que, insisto, tiene esta dificultad. Pero digo, me parece que lo fundamental es tener en cuenta esto. Y al tener en cuenta esto, está la discusión sobre el mérito, que le voy a dedicar dos líneas, podría dedicarle muchas más, que es fundamentalmente entender que ese mérito suele medirse en términos de acreditaciones académicas. Y probablemente no estoy convencido de que no es el único mérito válido para el desempeño en el sector público. Hay un mérito fundamental respecto al sector público, que es el enamoramiento del sector público. Estar dispuesto a ponerse del lado del mostrador del sector público y ser un funcionario ocupado y preocupado por el interés general. Y esto no solo lo da la acreditación profesional. Sabemos de muchas acreditaciones profesionales que no cumplen con esos valores. Perfecto, Hugo. Sí, por ahí para agregar una cosita, está más relacionado. En vez de hablar de clientelismo, es interesante por ahí hablar más de confianza en este sentido, pero quedó clarísima la respuesta. Exactamente. Por otro lado, en un artículo muy importante que escribiste hace unos años, referís a 3 tipos de restricciones que operan en la gestión del empleo público: técnicas, políticas y presupuestarias. ¿Podrías decirnos brevemente cómo se expresan estas 3 tipos de restricciones en el empleo público local? Mira, esto se vincula con la vieja discusión de Wilson respecto de la tensión entre administración y política, digamos así. Y mi preocupación era que de algún modo la crítica era que
los reclutamientos, digamos, la incorporación de personal y las políticas de personal no funcionaban mal por razones de naturaleza estrictamente, digamos, por incumplir razones técnicas, por no dar cuenta de las razones técnicas que estaban en juego. Y mi planteo fue, ¿será verdad esto? ¿O habrá otro elemento que lo pone en juego? Y el trabajo fue más bien sobre la Administración Nacional, pero creo que podemos encontrar algún paralelismo. Y entonces yo me dije, ¿por qué se interrumpieron los concursos del SINAPA, del Sistema Nacional de Producción Administrativa? ¿Por qué se interrumpió el ingreso al cuerpo de administradores gubernamentales? Por razones presupuestarias. No hubo un informe técnico que dijera que no había que hacer concursos. No hubo un informe técnico que dijera que el cuerpo no servía para más allá de que mucha gente discute su validez. Pero no surgió de eso, sino del ajuste. El ajuste presupuestario armó esta cuestión. Y esto claramente se nota con el dictado de la ley 11.757 durante la gestión del doctor Duhalde. Dicta una ley para los municipios donde asume el rol de ser el estatuto del gobierno municipal y acota la capacidad de acción de ese municipio. Probablemente esos municipios también tenían restricciones presupuestarias previas que le impedían tener alguna, pero hay una clara idea del control presupuestario sobre la técnica. Esto es lo que yo quiero señalar. Y este control presupuestario ha hecho mucho daño a lo que puede ser la capacidad de pensar un modelo de gestión pública profesionalizada, volviendo un poco a lo que hablábamos hace un momento. Y esto me parece que es lo más grave. Es decir, esta es la gravedad de esa medida o de esa primacía de lo presupuestario en cuanto a ajuste, no en cuanto a asignación de recursos en función de necesidades. Yo no estoy diciendo que sea un dolce far niente el gasto público. Estoy convencido de que debe haber un control sobre ese gasto y que debe ser riguroso. Pero ese control tiene que ver con, ¿se cumplen las metas que se propone el Estado? Más que somos eficientes y ahorramos mucho dinero. Muy bien, Hugo. La siguiente pregunta, nosotros, bueno, hemos visto que desde hace ya varios años los municipios vienen encarando un proceso de transformación con incorporación de nuevas responsabilidades que escapan claramente a las lógicas tradicionales de organizar los estados locales. ¿Qué desafíos pensás que conllevan estas transformaciones a la gestión del empleo público? Mirá, a mí me parece muy importante ver eso y tiene que ver con algunas cosas que ya comentamos, así que simplemente las voy a volver a subrayar. La primera cuestión es entender que esto ocurre, entender o recordar, ¿no? Todos lo entendemos, pero recordar que esto ocurre fundamentalmente a partir de que el Estado Nacional abandona alegremente responsabilidades y las deja en manos del que pueda tomarlas. Y los municipios, como bien dice Pasalacqua, son la primera cara del Estado y tienen que tomar este guante y hacerse cargo. Fundamentalmente, y esto lo señala Clemente, con la crisis del 2001. Hay que dar de comer, hay que atender la necesidad y esto implica ir tomando nuevas responsabilidades. Yo diría, agregando a eso, a esa confrontación con la crisis, que le da además un fuerte diálogo al municipio con la sociedad civil, cosa que en cierto modo lo jerarquiza respecto de otras instancias estatales, sin negar el vínculo de desarrollo social nacional o provincial, pero digamos, este vínculo fuerte, cotidiano, de golpear la puerta de manera real, digamos así, lo tiene el municipio. Y va tomando también otras agendas. Me parece que una agenda típica que toma el municipio es la agenda de la seguridad como demanda de la sociedad. Si la toma bien, la toma mal, eso nos plantea otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la ausencia de planes estratégicos, incluso provinciales, para guiar estas decisiones. Y te comento un ejemplo interesante de esta ausencia de una estrategia sistemática.
durante muchos años, durante la gestión del kirchnerismo, se propicia lo que es el desarrollo de la economía social y solidaria, como el desarrollo de lo que significan estos términos, digamos, actores de la sociedad civil solidariamente enrolados en políticas de vivienda, en políticas de bienestar, en políticas de alimentación. Esto tiene un cambio radical en el cuatrienio del ingeniero Macri. Cambio radical que se expresa en el emprendedorismo, que es casi como el contraespejo de la economía social solidaria, porque lo que propicia es el crecimiento individual y la competencia de los actores. Y hay municipios que cambian esta política por convicción, por necesidad, por lo que sea, pero hay un cambio en esa política. Es decir, que el municipio está tensionado por estos movimientos, digamos así, y además toma algunas modas, vos has estudiado alguna de ellas, por ejemplo, la del presupuesto participativo, y siempre está la pregunta, o la del gobierno abierto, siempre está la pregunta es, ¿en qué medida estas políticas, yo no digo son exitosas, tienen impacto en el bienestar? Es decir, tienen impacto en lograr mayor participación, mayor compromiso, insisto con la expresión, mayor bienestar de parte de los miembros de la sociedad. Entonces, me parece que para cerrar esta parte, diría, necesitamos algún tipo de estrategia vinculada a consolidar una capacidad de gestión municipal que aún reclutando personal idóneo típico proveniente de nuestra universidad, por ejemplo, pero que también incorpore en estas políticas a su planta permanente, que su planta permanente no quede fuera de estas estrategias de gobierno, porque si no creamos dos universos, el universo de los comprometidos y el universo de los permanentes, y que eso le hace daño a la gestión de recursos humanos o de los trabajadores públicos en el ámbito municipal. Perfecto, Hugo. Comenzamos hablando un poco sobre el concepto de empleo público y ahí nos estaba faltando una pata, por eso te pregunto, ¿qué lugar crees vos que le caben a los gremios en la gestión justamente del empleo público municipal? Mira, yo creo que con la ley 14.656, la provincia de Buenos Aires ha dado un salto importantísimo en lo que es concebir el empleo público como una relación contractual. Esto lo dice el artículo 1 de la ley y este concepto, digamos así, me parece que es un salto de una enorme calidad que ha llevado a muchos gremios municipales a firmar convenios colectivos. Yo trabajo con una investigación con 5 municipios y solo uno de ellos, el de Moreno, ha firmado convenio colectivo. Los otros 4 no los voy a mencionar acá, pero después lo sabrán, o viendo las investigaciones. Y me parece que acá le caben 2 cuestiones. Por un lado, instaurar estos convenios colectivos. Segundo lugar, bregar por la estabilidad de los empleados públicos. Fundamental. De todos los trabajadores públicos. En tercer lugar, conseguir, no en un sentido, digamos, mezquino, conseguir un cambio en la valoración remunerativa del funcionario y del trabajador municipal. Es un área muy, muy poco reconocida en cuanto a su nivel salarial, de muy baja consideración. Siempre sabemos que el Estado paga menos que el sector privado, lo sabemos perfectamente, pero una cosa es menos y otra cosa es muy poco. La otra cuestión es, de algún modo, incorporar lo que Villarroel y Ruiz llaman las nuevas agendas municipales, las nuevas agendas del empleo público, mejor dicho, y para el caso municipal me parece clave. Fundamentalmente tomo la agenda de género, la agenda de violencia laboral, de condiciones y medio ambiente de trabajo. Es una agenda enorme, enorme. La agenda del teletrabajo en estas condiciones de la pandemia, pero digamos, y como consejo, por decirlo así, práctico, propiciar sistemas de ingreso en la carrera administrativa municipal
en el intermedio de la carrera y no solo de la base. El modelo de ingreso de la base no facilita la transformación en trabajadores permanentes de muy buenos cuadros técnicos que además aman el Estado, porque lo llevaría a pasarse muchos años aspirando a una posición relevante. Esto me parece que podría ser una agenda para los municipios, perdón, para los gremios en los municipios. Perfecto, Hugo, porque así como te preguntaba por la agenda de los gremios, casi cerrando, terminando un poco la entrevista, quería preguntarte, según tu visión, ¿hacia dónde debería entonces apuntar en la gestión del empleo público en los municipios? ¿Qué competencias, qué valores crees vos que deberían priorizarse? Mira, en parte de lo que estábamos, lo que mencioné antes respecto de los gremios impulsar esto para que los municipios den cuenta de esto y se hagan cargo. Yo agregaría un punto que ya mencioné y que me parece de mucha importancia, que es valorar la relación con la sociedad civil. El Estado beberiano clásico, digamos así, es un Estado que en la búsqueda de su neutralidad trata de mantener una distancia con la sociedad civil. Ahora, este acercamiento a la sociedad civil, que como digo, los municipios han desarrollado con mucha potencia y con mucha fuerza, debe esquivar dos riesgos fundamentales. El primer riesgo que debe esquivar es ser cooptado por esas organizaciones, es decir, ser colonizado por esas, mejor dicho, ser colonizado por esas organizaciones. Y lo siguiente, cooptar a esas organizaciones como parte del aparato estatal. El Estado tiene obligaciones que son propias y tiene que establecer un diálogo fecundo con la sociedad que lo establece. Este es uno. El otro, capacidad de articular con los gobiernos provinciales. Me parece que hay una debilidad en cuanto a lo que sería la cuestión de ser capaces de negociar genuinamente con los ámbitos provinciales fundamentalmente. Y esto obliga, desde mi punto de vista, por supuesto, y con todo el respeto que tengo a las distintas experiencias municipales, a que se aplique efectivamente la idea de alianzas intermunicipales. Hay problemáticas que solo se resuelven en alianzas transterritoriales y el nivel político suele ser muy categórico en cuanto a la propiedad de las decisiones o de los ámbitos que corresponden a cada uno. Por lo tanto, me parece que la creación de estas alianzas intermunicipales sería una fortaleza en la calidad institucional del municipio. Muy bien, Hugo. Para cerrar, ahora sí. Para lo cual necesitas contar con gente capacitada para llevar adelante esa tarea. No es solamente una idea abstracta. Perdón. No, está bien. Era para cerrar un poco la idea. Lo último que te quería preguntar es, pensando un poco en la Universidad Nacional de General Sarmiento o en las propias universidades del conurbano, ¿qué rol pensás que le caben a estas universidades, en particular a la nuestra, con relación justamente a esto que preguntamos recién, a las competencias, los valores a priorizar, ¿no? En el empleo público? ¿De qué manera juegan las universidades? Sí, me parece que acá, digamos, la creación de la universidad, con el sesgo que dijimos al principio, marca una novedad que comparte después con la Universidad de Quilmes, con algunas otras universidades, y que, podríamos decir así, toman buena parte de las universidades del Bicentenario. También la Universidad de San Martín, ustedes pero toman estas líneas también. ¿Cuál es para mí la cuestión fundamental, el gran diferenciador que toman estas universidades? La cuestión de interesarse realmente en el ámbito público y en la sociedad civil. Es decir, meterse a trabajar y a estudiar eso. Y eso invita fundamentalmente a que una universidad que por naturaleza tiene un espíritu crítico, es decir, esto la universidad no puede ser una empleada pública en el sentido, somos trabajadores públicos, pero quiero decir, no puede
mirarse como funcionaria pública de la universidad, mirarse con su capacidad crítica, pero a su vez tener la convicción de amar al Estado, de amar lo público. Es decir, toda su crítica, toda su mirada, toda su perspectiva, para mí es válida en la medida y es rica en la medida en que lo hace, usando esta expresión coloquial, de este lado del mostrador, construyendo una idea de Estado y muchas veces siendo menos prescriptiva, más estudiosa, más con una mirada más amable, digamos así, hacia lo público, a entender por qué se cometen los errores que se cometen, las claudicaciones en las que se cae, etcétera, que no son sencillas cuando se administran poblaciones de 400.000 habitantes, 500.000 habitantes, ¿no? Y que están a cargo y que coexisten, como decía hace un rato, con niveles de pobreza, con niveles de carencia, de vulneración, ¿no? Y me parece que eso es muy importante. Y en ese sentido, a mí me parece que la universidad está trabajando correctamente, está dando ese vínculo con la sociedad civil y con el Estado de una manera, tal vez la palabra correcta no sea correcta, está trabajando con enjundia en este terreno. Y simplemente como cierre, como mirada final, te digo, yo estoy muy agradecido a todo lo que me ha habilitado la universidad desde aquel momento que vos preguntabas al principio, la posibilidad de dar clases, de expresar mis miradas sobre el empleo público, y cualquiera fueran los directores, director de instituto, decano, o director de carrera, siempre encontré un apoyo enorme y eso me ha generado mucha alegría de trabajar en esta universidad. Bueno, Hugo, lo último que señalaste me parece fundamental. Este camino, sabiendo de qué lado estamos, que somos una universidad pública, comparto plenamente tus palabras. Quiero agradecerte en nombre de la universidad, del Instituto del Conurbano. Quiero agradecer también a los espectadores y las espectadoras que están siguiendo esta entrevista. Y bueno, la verdad ha sido un verdadero lujo tenerte, que te sigamos teniendo en la universidad. Y bueno, la verdad que también disfruté mucho de la entrevista con vos. Muchas gracias. Gracias a vos y gracias a todos ustedes. Y gracias a la universidad.